Quiero hablarte el día de hoy, en los minutos que tengo, acerca de el valor de un alma, ¿ok? El valor de un alma. Y yo le puse a mi mensaje pasión por las almas, ¿ok? Pasión por las almas. En la semana estuve leyendo un nuevo libro que cayó a mis manos y todavía no acababa otro que estaba leyendo, pero lo leí el prefacio y me cautivó y he estado toda esta semana leyendo esto. El libro se llama Pasión por las almas, de Oswald J. Smith, y lo he estado leyendo y ha sido wow, tremendo. Entonces de ahí viene lo que voy a compartirte el día de hoy. Quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 15 y vamos a darle lectura del versículo 1 en adelante. Lucas 15, 1. Me dicen amén cuando lo tengan. Dice la palabra así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros gozoso. Y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y a sus vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Quiero que inclines su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vengo delante de tu presencia y quiero darte gracias por el corazón de todos y cada uno de mis hermanos que están acá. Yo oro para que en estos minutos que voy a predicar, Señor, hables a nuestra vida, a nuestro corazón, y haz lo que tengas que hacer. Espíritu Santo, ayúdame a ministrar esta palabra y pon el peso, Señor, que requiere que mientras yo estoy predicando, tú estés tratando en nuestros corazones conforme a tu propósito y tu perfecta voluntad. Esto lo oramos y lo oramos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Bien, leímos Lucas capítulo 15, y si tú lo leíste en una Biblia física, te vas a dar cuenta que Lucas 15 nos habla la parábola de la oveja perdida, ¿no? Yo creo que todos hemos leído o escuchado al menos una vez acerca de esta parábola. Dice la Biblia que si un señor tiene 100 ovejas, pero una de sus ovejas se pierde, deja a las 99 en el desierto y va por la oveja perdida. Y dice la Biblia que una vez que encuentra a esa oveja, toma la oveja, la pone sobre sus hombros para que no se le vuelva a escapar. Y dice la Biblia que al regresar hace banquete con gran gozo porque la oveja que se había perdido la había encontrado. Cuando nosotros leemos y estudiamos la parábola de la oveja perdida, yo creo que esa parábola refleja una porción del corazón de Jesús. Porque si pudiéramos hablar de qué es lo que nos está mencionando la parábola de la oveja perdida, nos está mencionando que el corazón de Jesús está con los perdidos. ¿Ok? Jesús ama a la gente que aún no le conoce. Jesús ama a aquellos que se están perdiendo. Es decir, no es que Dios no ame a los que ya ha alcanzado, pero el corazón de Dios hay un especial lugar y una especial preocupación por los que aún se están perdiendo sin Él. El problema de muchos cristianos en la actualidad es que hemos malentendido el evangelio. O es más, nos hemos aplicado un evangelio erróneo, un evangelio mal entendido.
Porque hay algunos cristianos que piensan que ellos son el objetivo del evangelio, ¿verdad? Hay cristianos que piensan que todo lo que sucede gira en torno a ellos y que Dios les salvó y Dios los ama y los quiere bendecir y los quiere ayudar y los quiere prosperar. Y quiero decirte que eso es cierto. Jesús te ama. Tú estás en el corazón de Dios, pero una vez que Jesús te salvó, tú dejaste de ser el objetivo del evangelio. Y ahora es importante que maduremos como cristianos y que entendamos que tú ya no eres el objetivo del evangelio, sino eres la herramienta que el Espíritu Santo quiere usar para alcanzar a los que se siguen perdiendo. Y quiero que grabes esto en tu corazón. El evangelio no gira en torno a ti. El evangelio gira en torno a los perdidos. Dios dio gracias a su Hijo Jesucristo por aquellos que se están perdiendo. Y una vez que el evangelio nos alcanzó a nosotros, nosotros ya no somos el objetivo, nosotros somos la herramienta que Él quiere ocupar para alcanzar a otros. Así es que dígale al que está a su lado: tú eres una herramienta en las manos del Espíritu Santo para alcanzar a otros. Amén. Entender que eres la herramienta que Dios quiere utilizar para alcanzar a los perdidos te ayudará a descubrir tu propósito y tu llamado en esta vida. Hoy en día yo veo gente preocupada por tener ministerio, ¿verdad? Hace un tiempo fui a un evento y conocí a cierto predicador y no hablo más, ¿verdad? Pero cuando yo lo saludé le dije: Pastor Emanuel Plata, y me dice: ¿qué tal? Yo soy el apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor, ¿verdad? Y yo dije: caray, o sea, este tiene todos los ministerios, ¿verdad? Ya nada más me faltó que me dijera apóstol, profeta, evangelista, pastor, querubín, arcángel, ¿no? Y sabes, creo que hoy en día ese es el enfoque de algunos, tener ministerio. Pero yo creo que alguien que entiende su propósito, entiende que mucho más allá de que seas apóstol o que seas profeta o que seas pastor, debes de entender que el propósito por el cual Cristo te alcanzó es para que vivas para alcanzar a otros. El apóstol Pablo no se reconocía como alguien que cumplía un ministerio. Puedes leer las salutaciones principales de Romanos, de Tito, de Éfeso, de la carta a los Efesios, y te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo no se representa o no se presenta a la iglesia como apóstol, sino se presenta como siervo de Jesucristo, dedicado y apartado para el evangelio. Que nos muestra el apóstol Pablo que los títulos no son importantes cuando entiendes tu propósito. Creo que te tengo que repetir esto. Los títulos no son importantes para alguien que realmente conoce su propósito. Yo te lo puedo decir, hace algunos años conocí al hermano Wayne Meyer, te hablo de hace 10 o 12 años, ¿verdad? Y es un hombre que ha fundado en México más de 400 iglesias. Y dicen que ha fundado al menos 200 iglesias más en otros países, ¿verdad? Tiene la iglesia más grande de España que su hija pastorea. Y te vas a dar cuenta que es un hombre que ha levantado más de 1000 iglesias en el mundo, pero él no se preocupa porque le digan apóstol, no. Él no se preocupa porque le digan pastor o le digan profeta. Él se presenta como el hermano Wayne Meyer. ¿Por qué? Porque quien conoce su llamado no anda detrás de los títulos. Así es que tú no tienes que preocuparte porque un día te digan apóstol o profeta, porque yo he conocido apóstoles que no abren iglesias, profetas que no profetizan, pastores que no tienen iglesias, y sí he conocido gente que no tiene un título sobre su cabeza, pero está cumpliendo su llamado. ¿Cuál es el llamado que Jesús nos dejó? El llamado que Jesús nos dejó es ir y hacer discípulos, entender que somos una herramienta que Dios va a utilizar para alcanzar a los que aún se están perdiendo. Y cuando descubres que tu llamado es alcanzar a los perdidos, entendiste tu propósito y el llamado de Dios para tu vida. ¿Cuál es el propósito de Dios? Vivir para alcanzar a otros. Vivir para alcanzar a otros. Hace un tiempo leí un libro que decía que los dos momentos más importantes de tu vida son cuando naces y cuando descubres para qué naciste la primera vez.
Y si tú aún tienes esa duda de para qué naciste en esta tierra, el día de hoy quiero responderte a esa duda y esa incógnita. Tú naciste para ganar almas para Él. Para eso nacimos. Para eso fuimos creados. Ahora yo quisiera preguntarte, ¿hay en ti una verdadera pasión por los perdidos? ¿Hay en ti un amor o una pasión que se denota por aquellos que aún no conocen de Él? Porque tal vez algunos podríamos decir, no, yo sí tengo pasión por predicar. Pero yo quiero decirte cómo se ve la pasión de alguien que está apasionado y fervientemente amando las almas. Mateo capítulo 2, versículo 1. Mateo 2:1. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Digan conmigo, paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él por causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba e hicieron una abertura y bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabes qué es lo que yo veo en Mateo capítulo 2, versículo 1? Pasión por los perdidos. Digan conmigo, pasión por los perdidos, pasión por las almas. Porque escucha bien, la Biblia enseña que Jesús llegó a un lugar llamado Capernaum, y que cuando la gente se enteró que Jesús estaba en cierta casa, llegó una multitud a escuchar las palabras de Jesús, a tal grado que por la puerta ya no lograba entrar nadie al lugar donde Jesús estaba predicando. Y dice la Biblia que algunos hombres habían traído a un paralítico cargando, ¿verdad? Como yo creo que lo traían, tal vez lo traían acostado en una cama, ¿verdad? Y cada uno lo traía de una esquina de la cama, y lo traían cargando, y querían que Jesús sanara a ese enfermo. Pero la Biblia enseña que como la casa estaba llena, lo que ellos hicieron fue subir al paralítico al techo y después hacerle un hueco o un hoyo a la casa y bajar al paralítico desde el techo. Pero ¿qué es lo que me sorprende del acto que hicieron estos hombres? Versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, hicieron una abertura y bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Me encanta la actitud que hay en estos 4 hombres que llevaron al paralítico, porque la actitud de estos 4 hombres evidencian un corazón que siente pasión por los otros. Evidencian a alguien que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que alguien que esté enfermo o alguien que se está perdiendo se encuentre con Jesús. Y yo oro para que el día de hoy tú salgas con esa convicción en tu corazón. Yo oro para que el día de hoy aprendas de lo que es sentir pasión porque alguien se encuentre con Jesús. ¿Cuántos necesitamos pasión por las almas? Bueno, como 2. ¿Cuántos necesitan pasión por las almas? Yo necesito pasión por los perdidos. Quiero decirte cuáles son las 4 evidencias de alguien que siente pasión por los perdidos, alguien que siente pasión por las almas. Número 1, alguien que siente pasión por las almas entiende la importancia
de relacionarse con aquellos que nadie ama y que nadie ve. Alguien que tiene pasión por las almas entiende la importancia de relacionarse con aquellos que nadie ama y que nadie ve. Dice Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Escucha esa palabra. El corazón de Jesús era un corazón que prefería sentarse a la mesa de aquellos que eran pecadores y de aquellos que estaban lejos de Dios, que sentarse a la mesa de fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Aquellos que sabían la ley a la perfección. Y sabes, a veces dentro de la iglesia hemos cometido el error de enseñar que tú como cristiano te tienes que juntar con puro cristiano. Y quiero decirte, eso es un error. Y me preocupa lo que está sucediendo porque, por ejemplo, hoy en día se está metiendo este movimiento que no es del todo criticable, e incluso lo llego a respetar, pero yo no lo haría con mis hijos, ¿verdad? Se están abriendo esas escuelas en donde una de dos, ¿no? O metes a tu hijo en una escuela cristiana donde todos son cristianos, o número dos, ya no mandas a tu hijo a la escuela y lo enseñas en tu casa. Y sabes, creo que eso es bueno, sí, porque va a ser educado en un modelo bíblico y escritural. Pero yo creo que hay una importancia en aprender a desarrollarse en medio de la sociedad. Porque ¿cómo vas a hacer luz en medio de las tinieblas si no te rodeas de tinieblas? ¿Alguien está entendiendo esto, iglesia? Y algunos piensan: no, es que yo ya no voy a mandar a mi hijo a la SEP porque les están metiendo libros que le revelan la identidad de género y le dicen al niño que puede ser niña y a la niña que puede ser niño. Escuchen, en la escuela le van a enseñar eso, pero por eso tienen padres que aman y temen a Dios, para hablarle a sus hijos a la verdad y para enseñarles qué es lo correcto y cómo pueden glorificar a Dios. Pero el trabajo de tu hijo es ser luz en medio de las tinieblas. Ese era Jesús. La Biblia dice que cuando Jesús llegaba a un lugar podía ver la mesa de los fariseos, de la gente que conocía la ley, que sabía la palabra, pero Jesús no se sentaba con ellos, porque la Biblia enseña que el evangelio no es para los que están sanos, sino para los que están enfermos. Y tú tienes que aprender a hacerte amigos de los de este mundo. Punto importante: necesitas tener bases. Porque hay algunos que, queriendo ganar al mundo, terminan haciéndose como los del mundo. Pero la idea es que tengan los pies tan correctamente parados en Cristo, que predicándoles a los del mundo no te hagas como ellos, sino que ellos se acerquen a Él. ¿Alguien está acá? Así es que Jesús era alguien que sentía amor por aquellos que nadie quería. Jesús era alguien que tenía amor por aquellos que nadie amaba y por aquellos de los que nadie se preocupaba. Alguien que tiene pasión por las almas, entendido que su llamado es ser luz en medio de tinieblas. Amén. Segunda evidencia de alguien que siente pasión por las almas: alguien que siente pasión por las almas siente compasión por los que se están perdiendo. Alguien que ha aprendido a desarrollar un corazón como el de Jesús siente compasión por los que se están perdiendo. Dice Mateo capítulo 9, versículo 35. Recorrió Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando a los enfermos y toda dolencia en el pueblo. Versículo 34. Y al ver la multitud, ¿qué dice? Tuvo compasión de ellos,
porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros somos pocos. Rueguen pues al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies. Ponga atención a esto. Cuando leemos Mateo 9:35, te vas a dar cuenta que la Biblia dice que cuando Jesús vio la multitud que había venido a ellos, tuvo compasión de ellos. Y la palabra compasión viene de una palabra latina que se traduce como compati. ¿Ok? Anótalo, porque esto es muy importante. Compasión viene del latín compati, que se traduce en su forma literal como sufrir con. O sea, la Biblia dice que cuando Jesús vio a la multitud, tuvo compasión, es decir, le dolió ver su condición. Le dolió ver lo que ellos estaban pasando, lo que ellos estaban sufriendo. Y hoy en día hay una preocupación en mi corazón, porque a la iglesia nos hace mucha falta compasión. Nos hace falta compasión por aquellos que se están perdiendo. Si yo te definiera o te preguntara hoy en día qué es compasión, algunos pensarían que compasión es tener empatía. ¿Alguien ha pensado esto? No, pues compasión es tener empatía, es decir, ponerte en los zapatos del otro. Pero quiero decirte que no es así, porque la empatía es identificarte con el dolor de la otra persona, pero no hacer nada al respecto. Compasión es sentir dolor por esa persona y hacer un acto que le demuestra que estás identificado con su dolor. Yo no sé si alguien está entendiendo esto. Te lo voy a repetir. Empatía es sentir dolor por alguien. Tal vez ves a alguien que se le muere un familiar y dices: no, hombre, pues qué mala onda. Yo lo entiendo porque hace un tiempo a mí se me murió el familiar. Y eso es sentir empatía. Pero sentir compasión es hacerte partícipe de lo que le duele a él y hacer algo para ayudarle a aliviar ese dolor. Y el problema de la iglesia es que vive teniendo empatía de otros, pero no hace nada al respecto para ayudarles a aliviar su dolor. ¿Cómo se define compasión de acuerdo a la Biblia? Compasión se define como sentir dolor por una persona. También se define como hacer un acto que demuestra que te identificas con su causa. ¿De acuerdo? Te lo repito. Compasión es sentir dolor por una persona y hacer un acto que demuestra que te identificas con su causa. Tener compasión significa empatizar con alguien que sufre y sentirte obligado a reducir ese sufrimiento. En una definición más profunda de empatía y de compasión, te vas a dar cuenta que compasión no tiene nada que ver con sentimientos, porque aún la Biblia define a la compasión como uno de los principales atributos de Dios. O sea que alguien que siente compasión por los otros es alguien que está desarrollando el carácter de Cristo en su corazón, porque la compasión es uno de los máximos atributos de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque Dios no solo tuvo empatía, sino tuvo compasión, ¿verdad? Porque ¿qué es empatía? Oh, cómo sufre, me duele verlo sufrir. Pero ¿qué es compasión? Me duele cómo sufres y voy a hacer algo para que sufras menos. Y voy a hacer algo para que Dios te ayude a aliviar eso que está pasando en tu corazón. Juan capítulo 3 versículo 16, todo lo hemos leído. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es eso? Compasión. Dios vio la condición del hombre. ¿Cuál era la condición del hombre? Una naturaleza caída. Y entonces Dios tuvo compasión de nosotros
y actuó enviando a su único hijo para ayudarnos. Necesitamos compasión. Tal vez algunos podemos ver algunos familiares o incluso tu vecino, ¿verdad? Y yo no sé cuántos tenemos vecinos que son medios borrachos y conflictivos. ¿Alguien tiene uno de esos acá? ¿No? Y si tú no tienes es porque igual y tú eres el borracho. No, no es cierto. Pero o no vives en Almoloya, vienes de Metepec, ¿verdad? Pero tú puedes ver a tu vecino borracho, pero tú no sabes por qué él toma. Tú no sabes qué es lo que él ha pasado, lo que él está viviendo o lo que él está sufriendo para intentar apagar algo que hay dentro de él, y lo hace a través del alcohol. Pero alguien que es empático, en vez de juzgarlo, ay, mira, ese siempre anda borracho, tiene compasión. Y la compasión lo lleva a ponerse en los zapatos del otro y a hacer algo para ayudarle en medio de su dolor. Necesitamos compasión. Puedes ver a esa vecina problemática. ¿Cuántos tal vez no tienen un vecino borracho, pero sí una vecina problemática? ¿Alguno tiene uno de esos? ¿Verdad? Espero que no venga a esta iglesia ¿no? O que seas tú el problemático, pero ay, es que esa vecina es bien tremenda, siempre anda enojada y le grita a todos los vecinos. Tú no sabes por qué es como es. Tú no sabes qué es lo que le ha pasado para ser como es. Y alguien que tiene empatía aprende a preocuparse por el dolor de otros y busca hacer algo para aliviarles ese dolor. ¿Cuántos necesitan compasión en este lugar? Dile a la que está a tu lado, necesitas compasión. Es más, no le digas necesitas, dile te urge crecer en compasión. Tercera evidencia de alguien que tiene pasión por las almas. Alguien que tiene pasión por las almas hace un esfuerzo, ¿ok? Y anota la palabra esfuerzo con mayúsculas. Alguien que tiene pasión por las almas hace un esfuerzo por traer a otros a Jesús. No basta con predicarles, tienes que hacer un esfuerzo por ellos. Dice Mateo capítulo 2 versículo 3. Mateo 2:3. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya lo tenemos? Dice así: entonces vinieron a él unos trayéndole un paralítico que era cargado por 4. Marcos, 2:3. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Algo que quiero que entiendas es que las almas no van a llegar solas a la iglesia. Tú tienes que hacer el esfuerzo porque las almas lleguen. Y el problema de muchos cristianos es que a veces nos la pasamos dándole el mensaje a la gente, pero nunca hacemos el esfuerzo porque ellos vengan a la casa de Dios. Tal vez te encuentras a alguien en Almoloya y le dices, te invito a mi iglesia, está ahí en el centro de Almoloya, te mando la ubicación, pero ese no es un corazón de pasión. Porque alguien que siente un corazón de pasión por otros no le dice, te invito a mi iglesia, ve a la iglesia. Le dice, te invito a mi iglesia, yo voy por ti y te llevo. Te invito a mi iglesia, voy a hacer un esfuerzo. Tal vez tendrás que pagarle el pasaje para que venga. Tal vez tendrás que desviarte para traerlo en tu carro. Tal vez tendrás que pagarle un Uber para que llegue a la iglesia. Pero no olvides que eso que estás haciendo no es un gasto, sino es una inversión en el reino de Dios. Estás aprendiendo a amar a otros aún con tu economía. ¿Alguien está acá? Tenemos que aprender a tener compasión de otros. Hace unos días encontramos mi esposa y yo una película, y no somos mucho de ver películas, pero estaba muy buena y la encontramos por un artículo que nos dieron en la universidad acerca de uno de los psicólogos
más conocido, si no es que el más conocido, llamado Sigmund Freud. Y en el artículo te vas a dar cuenta que Sigmund Freud, a causa de los estudios psicológicos y psiquiátricos que él hizo, le llamaron el padre de la psicología. Pero al estudiar tanta psicología, todo lo que nosotros le atribuimos a Dios, al Espíritu Santo y a la Biblia, él lo atribuye al ser, lo atribuye al consciente, al inconsciente, lo atribuye al yo, al superyo. Pero encontramos unos artículos e incluso una película que se hizo en donde nos enseña que hubo un maestro de una universidad de Oxford llamado C.S. Lewis. ¿Quién fue C.S. Lewis? Uno de los científicos más grandes de su época. Pero fue un hombre que amaba a Dios. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? Se sentó a la mesa con Sigmund Freud, le debatió sus teorías y le predicó el evangelio. Y hay algunos historiadores que dicen que aunque Sigmund Freud nunca se declaró abiertamente creyente o teísta, le predicaron el evangelio. Todos necesitamos el evangelio. ¿Aún quieres decirlo? Dilo. Hizo el libro de las Crónicas de Narnia. ¿Alguien ha visto las Crónicas de Narnia? C.S. Lewis los hizo. ¿Qué quiere decir eso? Todos necesitamos del evangelio. Aún aquellos que crees que tienen su vida resuelta, necesitan del evangelio. Todos necesitamos del evangelio. ¿Qué me sorprendía de lo que vi de la historia de Lewis? Que él fue a buscar a Sigmund Freud en medio de una guerra. Y dicen en la historia que su esposa lo persuadía y le decía: ¿cómo vas a ir a ver a Freud en medio de esta guerra? Y él dijo: vale la pena por estar enfrente de un hombre como él y hablarle la verdad. Y llevó un libro, pero ya no tengo más tiempo, ¿verdad? Que creo que se llama El camino del campesino, el regreso del campesino, algo así. El camino del peregrino, que es un libro basado en una historia que te relata el camino de Dios. Y ocupó ese libro para predicarle a Sigmund Freud, uno de los ateos más conocidos en la historia. ¿Qué nos demuestra esto? Todos necesitamos del evangelio. Amén. Así es que al predicar el evangelio, tienes que hacer el esfuerzo por ganar almas. Y voy a repetir, ganar almas es un esfuerzo. Porque hay algunos que quieren pasársela predicando, pero no se toman el tiempo de traer a la gente a los pies de Cristo. A mí me sorprende la fe de estos 4 hombres. La Biblia no dice durante cuántos kilómetros cargaron a este hombre que estaba paralítico, pero imagínate que lo trajeron cargando durante kilómetros, y al llegar a la casa donde Jesús estaba predicando, se dieron cuenta que era imposible meter al paralítico para que Jesús lo viera. Entonces, en un acto de fe, lo subieron al techo, le rompieron el techo. ¿Quién te hace creer o qué te hace creer que el dueño no les iba a cobrar el techo? Pero ganar un alma implica esfuerzos y sacrificios. Tenemos que aprender a sacrificar por los otros. Tenemos que aprender a invertir incluso recursos para que otros no se pierdan. Amén. Ya no escuché tantos amén. No basta con que les hables de Cristo, tienes que traerlos a los pies de Cristo. Y a veces eso va a implicar un sacrificio.
¿verdad? A veces eso va a implicar que pudieras venirte directo a la iglesia, pero decir salgo media hora antes y voy por el que necesita de Cristo. Y habrá algunos que dirán, ay pastor, pero yo no tengo carro. Te va a tocar pagar el taxi para que venga. Pero vale la pena, porque no es un gasto, es una inversión en un alma que necesita de Jesús. Amén. Dice Colosenses capítulo 3 versículo 23. Colosenses 3:23. Si me puedes ayudar, Javi, por favor. Dice la palabra: y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué es lo que nos está diciendo Colosenses 3:23? Que todo lo que hacemos para Dios, en Dios tendrá recompensa. ¿Alguien cree esto conmigo? Dios en la eternidad recompensará a todos los que hicieron actos por Él en la tierra. Cada oración que hiciste, cada ofrenda que diste, aún cada alma que ganaste, en Dios tendrá recompensa. Punto número 4, y con este termino. Cuarta evidencia de alguien que siente pasión por las almas. Número 4. Cada alma que alcanzas es una muestra de tu amor y servicio por Jesús. Cada alma que alcanzas es una muestra de tu amor y servicio por Jesús. Hay una preocupación en mi corazón, y la preocupación que hay en mi corazón es que hoy en día dentro de la iglesia se está practicando un pecado. ¿Y sabes cuál es el pecado que se está practicando dentro de la iglesia? El pecado de Onán. Anótalo, porque esto es importante. Ya no tengo tiempo de leértelo a tanta profundidad, pero voy a explicarte quién fue Onán. Y creo que no hay niños, ¿verdad? Pero si hay niños, tápenle los oídos, porque te voy a explicar quién fue Onán. Pon atención a esto. Cuando tú estudias la Biblia, te vas a dar cuenta de lo siguiente. La Biblia enseña que Onán tenía un hermano mayor. Y el hermano mayor se casó, pero dice la Biblia que se murió porque era un hombre perverso y no pudo darle hijos a su esposa. La ley judía enseñaba que cuando un hombre se casaba, pero no podía tener hijos, y este hombre moría, el hermano menor se tenía que quedar con la mujer del fallecido. No se espante, eso era en el Antiguo Testamento. Eso era antes, ya no se practica eso. Pero la Biblia dice que se muere Onán, que fue el hermano mayor, y le entregan a Onán la esposa para que le diera descendencia a su hermano. Y la Biblia dice que Onán tenía actos de intimidad con la esposa de su hermano, pero que cuando estaba a punto de terminar el acto sexual, él se salía de su pareja y eyaculaba en el piso. Y dice la Biblia que a Dios le molestó tanto ese acto que Dios mató a Onán. ¿Y sabes que hoy en día el pecado de Onán es un pecado que hay dentro de la iglesia? ¿Sabes cuál es el pecado de Onán? Disfrutar del acto de la intimidad sin darle descendencia a Dios. Wow, creo que te tengo que repetir eso. Pon atención. El pecado de Onán es disfrutar del acto de la intimidad sin darle descendencia a Dios. Y ese es un pecado que se ha infiltrado dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia vemos muchos cristianos que disfrutamos de la intimidad,
Disfrutamos de venir a la iglesia, disfrutamos de levantar las manos, disfrutamos de adorar, disfrutamos de cantar alabanzas, pero nunca le hemos dado un hijo a Dios. Eso es tremendo. Así es que pregúntale al que está a tu lado: ¿has cometido el pecado de Onán? ¿Disfrutas de la intimidad, pero no le quieres dar descendencia a Dios? Ayúdenme con los pequeños, por favor. Hay maestros aquí y no se paran a ayudar, muchachos. Claro. Así es que dentro de la iglesia también cometemos el pecado de Onán, porque hay gente que tiene 20 años en Cristo y en 20 años no le han podido dar un hijo a Dios. Les encanta venir a la iglesia, les encanta levantar las manos, pero no le han dado descendencia a Dios. Ve conmigo a Filipenses capítulo 4, versículo 1. ¿Ya lo tienes? Dice Filipenses 4:1: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Escucha bien, cuando leemos Filipenses 4:1, Pablo le llama a los que ha ganado para Cristo corona mía. Y cuando leemos Filipenses 4:1, Pablo le dice a cada alma que ha ganado para Jesús corona de gozo. ¿Qué quiere decir esto? Corona de gozo es cada alma que ganaste para Jesús. La Biblia enseña a través de Apocalipsis capítulo 4, en la visión de los 24 ancianos, que cada corona que has ganado por predicarle a cada perdido será una corona que arrojarás a los pies de Jesús. Te voy a repetir esto: cada persona que ganas para Cristo implica un alma, o sea, una corona que arrojaremos a los pies de Jesús. ¿Y sabes qué significa cada corona? Cada corona significa una muestra tangible de tu amor y servicio por Jesús. Ve conmigo a Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Apocalipsis 19, 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Escucha bien, la Biblia enseña en el libro de Hebreos que una sola vez morirá el hombre y después de esto vendrá el juicio. Todos seremos llevados a un juicio. Lo sabemos los que hemos estudiado esto. La Biblia enseña que van a haber dos lugares del juicio. Uno lleva por nombre el trono blanco, otro lleva por nombre el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo seremos juzgados todos los que guardamos nuestra fe hasta el final. ¿Cuántos creen que guardaremos nuestra fe hasta el final? Quiero decirle esto: al cielo van a llegar no los que le conocieron, al cielo van a llegar
los que fuimos fieles hasta el final. De nada sirve que yo le haya sido fiel a mi esposa por 20 años si antes de morir le engaño. De nada sirve que haya buscado a Dios por muchos años si al final me alejo de Él. ¿Estamos acá? Y la Biblia enseña que cuando vayamos al juicio seremos juzgados en un lugar llamado el tribunal de Cristo. Tribunal viene de la palabra griega bema, que se traduce como lugar de galardones o recompensas. Y la Biblia enseña que cuando lleguemos al bema, el Señor nos va a recompensar por todo lo que hicimos en la tierra. Cada alma que llevaste a los pies de Cristo será una corona que Dios pondrá sobre tu cabeza, que demuestra esa corona cuánto amaste a Jesús y cómo le serviste en esta tierra. No quiero sonar fatalista, pero si hoy te murieras y hoy te presentaras delante de Jesús en las bodas del Cordero, ¿cuántas coronas arrojarías a sus pies? ¿Cuántas coronas? Porque ¿qué representa la corona? La corona representa tu amor por Jesús y tu servicio por Jesús. Imagínate si tuvieras 45 años de cristiano y en 45 años nada más le predicaste a uno. Y de repente te encuentras en las bodas del Cordero, Jesús haciendo su entrada triunfal, y agarras tu única corona y le dices: Jesús, esta es la muestra de mi amor por ti, mi servicio. ¡Qué vergüenza! Ahora imagínate que tú llegas con tu coronita y al lado te toca estar con el apóstol Pablo, y al otro lado te toca con Billy Graham o Reinhard Bonnke, y tú con tu única corona porque perdiste el tiempo, porque te daba vergüenza predicarle a los que se estaban perdiendo, porque no, pues es que yo no predicaba porque yo era de la alabanza. Yo les digo, si llegan al cielo, no le digan que eran de amigos del Espíritu, porque qué vergüenza. Cada corona que hemos llevado a los pies de Jesús va a ser una corona que arrojaremos a sus pies, en una señal de cuánto le amamos y de cómo le servimos en esta tierra. ¿Cuántas coronas tendrías para arrojar a sus pies? Tal vez 1, 2, 5, 10. Algunos tendríamos más años en Cristo que coronas ganadas. ¿Cómo podemos decirle que realmente le amamos si no vivimos para ganar a otros? Si no vivimos para predicar el evangelio. ¿Te has cuestionado, te has preguntado cómo será ese momento? Cuando veas a Jesús por primera vez cara a cara. ¿Alguien se ha imaginado esto alguna vez? ¿Qué es lo que harás? Como los ancianos que arrojan sus coronas a los pies del Señor, así seremos nosotros. Así es que quiero que te pongas de pie. Y yo quisiera preguntar: ¿cuántos de los que estamos aquí necesitamos compasión? ¿Cuántos necesitamos sentir dolor por aquellos que se están perdiendo sin Él? Si tú necesitas compasión, levanta tus manos. Y si sabes que has pecado el pecado de Onán, y eres alguien que durante 4, 5, 10 años
¿Has disfrutado del deleite de pasar tiempo con Dios, pero nunca le has dado un alma al Señor? Pídele perdón al Señor. Vamos, pídele perdón al Señor. Y si anhelas que Dios te dé compasión por los que se están perdiendo, si tú anhelas que Dios te dé la gracia de hablar de su palabra, de su amor, levanta tus manos al Señor y pídele al Espíritu Santo que te use como una herramienta para alcanzar a los perdidos. Sí, amamos a la iglesia, sí, amamos a nuestros hermanos en Cristo, pero hay muchos que se siguen perdiendo todavía. Hay muchos que se siguen perdiendo sin Él. Así es que pídele al Señor que te dé amor por aquellos que se están perdiendo. Levantamos nuestras manos. Arrojamos nuestras coronas ante ti. Perdónanos, Señor, si no hemos vivido para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Perdónanos si nos hemos quedado callados cuando deberíamos haber hablado. Perdónanos si hemos perdido el amor por los que se están perdiendo. Levanta tus manos y dile al Señor que ponga compasión en nosotros. Pídele al Señor que ponga compasión. No solamente empatía, compasión. Ese es un atributo que está en Dios. Ese es un atributo que estuvo en Jesús. Y ese es un atributo que debe de haber en su iglesia. Si pueden meter la canción de Cara a Cara, la letra, por favor, de Marcos Vidal, Majo y Dan, métala, por favor. Levanta tus manos. Y yo quiero que durante unos segundos solamente te imagines cómo va a ser ese momento donde estés delante de Dios. ¿Cómo va a ser ese momento donde le podamos ver cara a cara y cada corona sea un te amo para Él? Yo no quiero llegar con una corona, con 2, con 5, con 10. Yo quiero llegar con cientos, con miles, si lo puedo hacer. Porque cada corona va a ser un te amo para Él.